El amanecer llegaba lento, filtrándose por las cortinas delgadas de una habitación donde el tiempo parecía haberse detenido. Doña Carmen, recostada sobre su cama vieja, abría los ojos sin prisa, sabiendo que otro día igual la esperaba. El aire olía a humedad y a soledad. En la mesita de noche, una taza vacía y una Biblia abierta recordaban que la vida aún seguía, aunque nadie más lo notara. La enfermedad había ido robándole fuerza con los años. Primero las piernas, luego el apetito y por último las ganas de hablar. Su voz, antes firme y alegre, ahora apenas era un murmullo. «Gracias, Señor, por otro día», susurraba cada mañana, aunque el agradecimiento doliera. A veces pensaba que Dios debía haberla olvidado, pero aún así oraba. Su casa, una pequeña construcción de adobe en la orilla del pueblo, estaba llena de cosas inmóviles. Retratos antiguos, flores secas, recuerdos detenidos. El reloj de pared ya no funcionaba. Se había detenido hacía meses, justo a las 3 de la tarde. Doña Carmen nunca lo mandó a arreglar. «Así está bien», decía. «El tiempo ya no me debe nada». El único sonido que llenaba la habitación era el de su respiración lenta y el canto de los pájaros afuera. No había visitas, ni llamadas, ni cartas. El mundo seguía girando, y ella se quedaba atrás. Pero aún en ese abandono, una pequeña llama seguía encendida en su interior. Era débil, pero era fe. Antes de cerrar los ojos para descansar un poco, miró el crucifijo colgado frente a su cama y dijo con un hilo de voz: «Si todavía me ves, Señor, quédate un ratito más conmigo». Las tardes eran el momento más difícil. Cuando el sol comenzaba a ponerse, los recuerdos se despertaban. Doña Carmen escuchaba el eco de voces que ya no estaban, las risas de sus hijos jugando en el patio, el silbido de su esposo mientras cortaba leña, el murmullo de las visitas que llegaban los domingos. Todo eso se había desvanecido, pero en su mente seguía vivo, repitiéndose como un eco suave y cruel. «Qué bonita era la vida», decía mirando el techo, «y qué rápido se va». Recordaba el olor a pan recién hecho, las canciones que su marido cantaba mientras preparaban café, y el sonido de las campanas de la iglesia cuando ella aún podía caminar hasta misa. Esos sonidos parecían venir de lejos, como si el pasado siguiera respirando detrás de las paredes. A veces, cuando la nostalgia se hacía demasiado fuerte, hablaba en voz alta. «¿Te acuerdas, mi viejo, cuando decías que me cuidarías siempre?» Luego sonreía con tristeza. «Cumpliste, pero desde otro lugar». No sabía si alguien la escuchaba, pero sentía que hablar era una forma de seguir viva. El atardecer pintaba de naranja su cuarto y ella observaba cómo la luz cambiaba, lenta, como la vida. «Todo se apaga despacito», pensó, «como una vela que no quiere morir». Esa noche, antes de dormir, le dijo al silencio: «Gracias por lo que tuve, Señor, y perdón por seguir extrañando tanto». Las mañanas eran frías y largas. El cuerpo de doña Carmen se había vuelto un campo de batalla, huesos que dolían, músculos que temblaban, heridas que no cerraban. Cada movimiento era una prueba, cada respiración una victoria. Pero lo que más le dolía no era el cuerpo, sino el alma cansada de esperar consuelo. «El dolor se vuelve costumbre», decía en voz baja, «pero la soledad no». A veces se preguntaba por qué seguía viva. «¿Qué más quieres que aprenda, Señor?», preguntaba al techo. No era que dudara de su fe, sino que ya no encontraba razones para seguir. Sin embargo, en medio del cansancio, algo dentro de ella seguía buscando su voz. En los días de más fiebre, su mente divagaba entre sueños y recuerdos. Veía a su madre rezando frente al altar, escuchaba cantos de misa, sentía la brisa de los campos donde jugaba de niña. Cada imagen era una chispa de ternura entre tanto silencio. «No me dejes olvidar tu voz», pedía en esos momentos, aunque ya no la oiga. Afuera, el viento soplaba, y el sol entraba por las rendijas como un visitante amable. Doña Carmen miraba esa luz con ojos cansados y decía: «Al menos la luz sigue viniendo. Tal vez sea tu forma de saludarme». Y con ese pensamiento se aferraba al día,
esperando un milagro que no pedía en voz alta, pero que su corazón gritaba cada noche. A medida que los días pasaban, doña Carmen oraba menos con palabras y más con silencios. La oración ya no era diálogo, era espera. Con el rosario entre las manos, miraba el crucifijo y dejaba que las lágrimas hablaran por ella. «Tú sabes lo que necesito», murmuraba, «aunque yo ya no sepa pedirlo». Había noches en las que sentía que el cielo estaba cerrado. «¿Te cansaste de mis quejas, Señor?», decía. «O tal vez piensas que ya aprendí a estar sola». No lo decía con enojo, sino con resignación. Era una tristeza tranquila, la de quien ya ha llorado demasiado. Pero incluso en esas noches oscuras, no dejaba de rezar. Aunque sus labios no se movieran, su alma seguía hablando. «Si estás ahí», pensaba, «escucha aunque no hablo». Y de algún modo, eso le bastaba. Un día, una vecina entró sin avisar y la encontró rezando con los ojos cerrados. «¿A quién le habla doña Carmen?», preguntó. Ella sonrió sin abrir los ojos. «Al único que todavía me escucha». Esa noche, antes de dormir, el viento sopló fuerte y apagó la vela de su altar. En la oscuridad, doña Carmen no se asustó. «No hace falta luz», dijo, «porque si tú estás, ya no estoy a oscuras». El tiempo se había vuelto una cuerda interminable. Las horas pasaban lentas, iguales, sin diferencia entre día y noche. El reloj sin cuerda en la pared parecía burlarse de ella con su quietud. Doña Carmen miraba la ventana y veía el cielo cambiar de color, del gris al naranja, del naranja al negro, sin que nada cambiara en su interior. «Cada día es un mismo día», murmuraba. «Solo cambia la luz». La fiebre venía y se iba como visita no deseada. A veces dormía por ratos y al despertar no sabía si habían pasado minutos o días. «¿Cuánto dura una vida?», se preguntaba. «Porque esta ya me pesa». Su cuerpo le dolía tanto que hasta respirar era una tarea. Pero más que el dolor físico, la hería la ausencia de voces humanas. A veces imaginaba que alguien tocaba la puerta, uno de sus hijos, una amiga, un sacerdote. Pero al abrir los ojos, solo el viento movía las cortinas. «Ni una visita», decía entre suspiros, «ni un alma». Y sin embargo, su corazón insistía en esperar algo que no sabía nombrar. Esa noche, mientras el viento soplaba desde el cerro, doña Carmen miró el crucifijo y dijo con la voz rota: «Si me sigues oyendo, no tardes mucho. Ya no tengo con quién hablar». Entonces, en el silencio posterior, creyó oír el leve crujir de la madera, como si el crucifijo respirara. No lo supo, pero por primera vez en semanas se durmió sin dolor. Una madrugada, cuando todo el pueblo dormía, el dolor la despertó de golpe. Un ardor profundo le recorrió las piernas y un gemido se le escapó del pecho. Tapó su boca con la sábana para no hacer ruido. No quería que los vecinos la oyeran llorar. «Ya bastante tengo con dar lástima», pensó, pero el llanto fue más fuerte. «Señor», dijo entre sollozos, «¿por qué todavía me dejas aquí?». Las lágrimas caían sobre la almohada. No era rabia lo que sentía, era cansancio. «Te busco y no te encuentro. Te llamo y no respondes. ¿Qué más tengo que decir para que me escuches?». Afuera, la noche seguía inmóvil. Solo el sonido de los grillos llenaba el aire. En la oscuridad, su voz se volvió más débil, hasta ser apenas un susurro. «No quiero morir sin oírte, aunque sea una vez más». El dolor cedió un poco y ella cerró los ojos agotada. En su mente, un recuerdo apareció con claridad. Su madre rezando junto a ella cuando era niña. «Jesús escucha a los que no gritan, hija», decía su madre. Él responde en el silencio. Esa frase se le quedó grabada, y antes de quedarse dormida, con la cara mojada, dijo: «Entonces hablaré menos, Señor, y escucharé más». El crucifijo frente a su cama era su única compañía constante. La madera estaba desgastada, el Cristo cubierto por una capa delgada de polvo. A veces, cuando la fiebre la hacía delirar, creía ver los ojos del crucificado mirándola con ternura. «Si de verdad me miras», le decía,
no apartes tus ojos de mí. Le hablaba como a un amigo. Le contaba sus días, sus miedos, sus pequeñas esperanzas. Hoy soñé que caminaba, le dijo una tarde. Caminaba por el campo y no me dolía nada. ¿Será así el cielo? Y mientras hablaba, una sensación de calma le recorría el cuerpo. Había aprendido a leer los silencios del cuarto. Cuando el aire se movía sin viento, cuando el olor a cera se volvía dulce, sabía que no estaba sola. «Eres tú», decía entonces. «No me ves con ojos de carne, pero me estás viendo». Cada noche encendía una vela nueva, una por cada día que sigo respirando, explicaba, para que veas que aún te espero. Y cuando la flama titilaba, ella sonreía. Así brilla mi fe, pequeña, pero viva. A veces, al despertar, encontraba la vela aún encendida, aunque juraba haberla visto apagarse. No sé si fue milagro o descuido, decía riendo suavemente. Pero igual, gracias. Esa noche, la fiebre regresó más fuerte que nunca. El cuerpo de doña Carmen ardía, y el aire se hacía pesado. Intentó moverse, pero no pudo. ¿Así se siente morir?, pensó. El corazón le latía tan despacio que creyó oír su último suspiro. «No me dejes sola», alcanzó a decir. «Por favor, no hoy». El cuarto estaba oscuro. Solo la vela del altar seguía encendida, proyectando sombras en las paredes. Cada sombra parecía moverse, como si alguien caminara alrededor de la cama. «¿Eres tú?», preguntó con voz débil. No hubo respuesta, solo un leve sonido, como el roce de un manto. El cansancio la vencía. Cerró los ojos y dijo lo que creía sería su última oración. «Perdóname si alguna vez dudé de ti, pero si todavía puedes oírme, háblame una vez más». El silencio la envolvió. Solo se oía su respiración entrecortada y el suave crepitar de la cera derritiéndose. Y justo cuando el sueño y la vida parecían confundirse, una presencia llenó el cuarto. No fue ruido, ni luz, ni visión. Fue calor, paz, compañía. Un susurro apenas audible rozó su oído. «No temas, Carmen, no estás sola». El llanto que vino después no fue de dolor, fue de alivio. La fiebre había cedido un poco, pero el cuerpo de doña Carmen seguía débil, empapado en sudor. Todo estaba quieto, y sin embargo la habitación parecía viva. No era el movimiento del viento ni el temblor de la vela. Era algo más profundo, invisible, como si el aire mismo respirara junto a ella. «¿Sigues aquí?», preguntó en voz baja. No esperaba respuesta, pero entonces lo oyó. Fue un susurro tan suave que apenas pareció sonido. Carmen, su nombre, pronunciado con una dulzura que ningún humano podría imitar. Ella contuvo el aliento. «¿Quién eres?», murmuró, pero en el fondo ya lo sabía. Cerró los ojos, y las lágrimas le corrieron silenciosas por las mejillas. «Jesús», dijo casi sin voz, «¿de verdad eres tú?». El susurro volvió, no desde afuera sino desde su corazón. «Siempre he sido yo». No era imaginación, era certeza pura. La soledad, que la había acompañado tanto tiempo, se deshizo en un instante, como hielo bajo el sol. El silencio posterior no fue vacío, sino un abrazo. Doña Carmen colocó su mano sobre el pecho y sintió algo que no sentía desde hacía años. «Vida, te escuché», susurró, «y con eso basta». La vela seguía ardiendo, pero ella ya no necesitaba su luz. En la oscuridad había encontrado la presencia más luminosa del mundo. La madrugada siguiente, mientras el cielo aún estaba gris, doña Carmen despertó con una sensación extraña. El dolor que la había atormentado durante días se había vuelto leve, casi ausente. Quiso mover una mano y lo logró sin esfuerzo. «¿Qué es esto?», pensó. Entonces sintió algo, una mano cálida, suave, que se posaba sobre su frente. No era suya. No había nadie en la habitación. La sensación era tan real que no tuvo miedo. Cerró los ojos y dejó que aquella caricia la envolviera. «Jesús», murmuró. «¿Eres tú?». La respuesta no fue palabra, sino paz. Todo su cuerpo se relajó, y un calor profundo comenzó a recorrerla desde el pecho hasta los pies. El tiempo se detuvo. Ya no sabía si soñaba o estaba despierta,
Pero eso no importaba. Lo único real era el toque, tierno y eterno, que curaba sin medicina. «Gracias», dijo, «no por sanarme el cuerpo, sino por recordarme que me ves». Cuando abrió los ojos, el cuarto estaba igual, la cama, la vela, el crucifijo, pero el aire tenía otro color y el dolor ya no dolía. «Ya viniste», susurró, «y aunque te vayas, sé que te quedarás». Entonces comprendió, la fe no era esperar un milagro, era reconocer que Él ya estaba obrando en silencio. El día amaneció claro y doña Carmen se sintió ligera. Aun postrada, había en su rostro algo nuevo, serenidad. Pasó toda la mañana mirando el techo con una sonrisa tenue. No hablaba, no pedía nada, solo escuchaba. Y en medio de ese silencio volvió la voz. Esta vez no fue un susurro, sino algo más firme, lleno de ternura. «No estás sola, hija». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Pensé que te habías ido», respondió. «Nunca me fui», dijo la voz. «Estuve contigo en cada noche, en cada lágrima. Cuando callabas, yo te escuchaba. Cuando dolías, yo lloraba contigo». El corazón de doña Carmen latía despacio, en calma. «¿Y por qué esperaste tanto para hablarme?», preguntó, no con reproche, sino con amor. «Porque tenía que enseñarte a escuchar con el alma», respondió él. «Y ahora por fin me oyes». Ella sonrió entre lágrimas. «Entonces ya no tengo miedo», dijo, «ni del dolor, ni del silencio, ni de la muerte». Y la voz, que ya no venía de afuera sino de dentro, le contestó: «Yo soy la vida, y tú estás en mí». Cuando el sonido se desvaneció, el cuarto quedó lleno de una paz tan profunda que hasta el aire parecía arrodillarse. Los días siguientes fueron distintos. El cuerpo seguía frágil, pero el alma descansaba como nunca antes. Doña Carmen sentía la presencia constante de Jesús en cada rincón, en el ruido de la lluvia, en el murmullo del viento, en la luz que entraba por la ventana. «Ya no te busco afuera», decía, «te llevo conmigo». El dolor ya no era castigo, sino compañía. Cada punzada en el cuerpo le recordaba que seguía viva y cada respiración era una oración. «Me duele, sí», decía sonriendo, «pero ahora sé por qué. Es mi cruz, y tú me ayudas a cargarla». Una tarde, mientras el sol caía sobre su rostro, cerró los ojos y murmuró: «No necesito más milagros, ya me diste el mayor, tu voz». Y una brisa suave movió su cabello como una caricia divina. Comenzó a escribir pequeñas notas en hojas sueltas. En una de ellas escribió: «El cuerpo se cansa, pero el alma, cuando se toca con Dios, nunca se rinde». Las guardó dentro de su Biblia, como testimonio de que había encontrado lo que tanto buscaba. Esa noche, antes de dormir, miró el crucifijo y dijo con ternura: «Si decides hablar otra vez, no me despiertes, te escucharé igual». El amanecer llegó dorado y silencioso, como si el cielo caminara descalzo sobre el mundo. La primera luz entró por la ventana y se posó sobre el rostro de doña Carmen. Ella abrió los ojos despacio y sonrió. «Así te reconozco, Señor», dijo con voz suave. «Tú siempre llegas con la luz». El cuarto, antes oscuro y triste, parecía otro. El polvo en el aire brillaba como si fueran pequeñas estrellas flotando. Las paredes blancas reflejaban una claridad cálida, viva. Todo se sentía nuevo, aunque nada había cambiado. «Qué extraño», pensó. «No me curé, y sin embargo estoy sana». El cansancio de los años seguía en su cuerpo, pero la paz lo cubría todo. Era como si una mano invisible le hubiera quitado el peso del alma. «Ya no quiero que el día pase rápido», murmuró. «Cada minuto contigo es un regalo». Desde la ventana vio volar a una paloma blanca y, por primera vez en mucho tiempo, no deseó seguirla. «Todavía no», dijo. «Aún tengo que agradecerte un poco más». Y con el rosario en las manos, comenzó a rezar despacio, no para pedir, sino para acompañar. Aquella tarde, cuando el sol caía, alguien tocó la puerta. Doña Carmen, sorprendida, tardó en responder. «¿Quién será?», pensó.
Con esfuerzo se incorporó un poco en la cama. Desde el otro lado una voz dulce dijo: «Soy Marta, su vecina. Soñé anoche con usted. Sentí que debía venir». Marta entró despacio, con una olla en las manos. «Le traje caldito. No sé por qué, pero sentí que tenía que hacerlo». Doña Carmen la miró con los ojos húmedos. «No sabes cuánto lo necesitaba», dijo con ternura, «pero no por hambre, sino porque ya creí que nadie se acordaba de mí». Comieron juntas, hablando poco. El silencio era cómodo, lleno de gratitud. Marta la miraba y notaba algo distinto. «Su rostro brilla», dijo sorprendida. Carmen sonrió. «Es que he visto la luz de Jesús, hija, y cuando uno la ve, ya no se apaga». Antes de irse, Marta tomó sus manos. «¿Puedo venir mañana?», preguntó. «Claro», respondió ella. «Ven cuando el corazón te lo diga. No soy yo quien te llama». Cuando la vecina salió, Carmen levantó la vista al crucifijo. «Sigues haciéndolo, ¿verdad?», dijo sonriendo. «Sigues tocando corazones para que lleguen a tiempo». Los días siguientes fueron distintos. Doña Carmen recuperó fuerzas para hablar, pero su voz había cambiado. Ya no sonaba cansada, sino suave, llena de ternura. Cada palabra que salía de su boca parecía oración. «No sé si me sané», decía riendo, «pero algo dentro de mí renació». Comenzó a recibir más visitas, vecinas, niños, incluso el sacerdote del pueblo. Todos decían lo mismo, que su casa se sentía diferente, como si en ella viviera la paz. Carmen solo respondía: «Vive aquí, sí, pero no soy yo». Una tarde, Marta le preguntó: «¿Qué le dijo Jesús cuando le habló?». Doña Carmen cerró los ojos y con una sonrisa tranquila respondió: «No me dijo muchas palabras, solo 3. No estás sola». Pero esas 3 me bastaron para toda la vida. Cada noche antes de dormir repetía esas mismas palabras una y otra vez, como quien bebe agua de un manantial. «No estoy sola», decía, «no lo estuve nunca». Y así, su voz, la que había callado tanto tiempo, se volvió testimonio vivo de una promesa cumplida. Con el paso de las semanas, doña Carmen se convirtió, sin buscarlo, en una especie de faro para el pueblo. Los que antes la veían como la anciana enferma y olvidada, ahora la llamaban la Señora de la Paz. Ella no entendía por qué. «Yo solo hablo de lo que viví», decía con humildad. Cada persona que entraba a su casa salía diferente. No era nada que ella hiciera. Era su forma de mirar, de escuchar, de sonreír. «Cuando me escuchas», le dijo una joven madre, «siento que Jesús me oye también». Carmen sonrió. «Es que Él sí te escucha, hija, solo que a veces habla con voz de anciana». Nunca presumía su encuentro. «No fue visión ni milagro grande», decía, «fue amor, y el amor no necesita ruido». Su fe se había vuelto sencilla, pero profunda. No daba consejos, daba calma. Un día, una niña del vecindario le llevó flores. «Para usted y para el amigo que vive aquí», dijo sonriendo. Carmen las colocó frente al crucifijo y susurró: «¿Ves, Señor? Te trajeron flores. Te dije que seguirías trayendo gente». Y en ese instante, el aire de la habitación pareció reír con ella. Los días se hicieron más lentos y el cuerpo de doña Carmen empezó a rendirse poco a poco. Los dolores regresaron, las manos temblaban y la fiebre subía con frecuencia. Pero esta vez no se quejaba. «Ya no importa», decía sonriendo. «El cuerpo cumple su tiempo, pero el alma sigue despierta». Sus vecinas se preocupaban. «¿No quiere ir al médico, doña Carmen?», preguntaban. Ella negaba con dulzura. «El médico ya vino. No curó mi cuerpo, pero sanó mi corazón». Y al decirlo, su mirada se perdía en algún punto invisible, como si lo viera otra vez. A veces, en las noches, el dolor se volvía tan fuerte que debía morder la almohada para no gemir. Pero incluso entonces, su mente repetía una sola frase: «Tú estás conmigo». Era su remedio, su descanso, su fe. El sufrimiento ya no era enemigo, sino puente. En cada punzada de dolor, doña Carmen sentía el pulso de un Dios que no la abandonaba ni un segundo. «Así debió doler tu cruz», decía con ternura,
y si tú la llevaste por mí, yo puedo soportar esta un poco más. Y en esas madrugadas de cansancio extremo, su alma, aunque el cuerpo flaqueaba, parecía encenderse con más fuerza. Con cada amanecer, doña Carmen encontraba un motivo nuevo para agradecer. Gracias por el aire, decía, por el agua, por la luz, por esta cama, por las manos que me ayudan, por las flores del patio. Aún enferma, encontraba belleza en lo pequeño. Antes solo veía dolor, decía riendo suavemente. Ahora veo promesas. Las visitas seguían llegando. Algunos llevaban pan, otros solo palabras, pero todos salían con los ojos brillando. Su fe me da esperanza, le dijo un hombre una tarde. No es mía, respondió ella. Es de él, que me la presta para que la comparta. Cada día se parecía más a una despedida, pero nadie se atrevía a mencionarlo. Ella lo sabía y no tenía miedo. Jesús ya vino una vez, decía, y prometió volver por mí. Cuando lo oiga, le diré, ya estoy lista. La casa, aunque pobre, se llenaba de una luz suave al atardecer. Algunos decían que era el reflejo del sol, otros que era el resplandor de su alma. No sé cuál sea, decía Carmen, pero es suficiente para recordarme que el cielo ya empezó aquí. Cada gracias que pronunciaba era una semilla, y en su cuarto enfermo florecía la fe. Una tarde de mayo, el cielo se tiñó de dorado. Doña Carmen pidió que abrieran la ventana. «Quiero verlo otra vez», dijo. «Ese color me recuerda a su voz». Se quedó mirando el horizonte, respirando despacio, con el rosario entre las manos. Su vecina Marta se sentó a su lado en silencio. «¿Tiene miedo?», le preguntó. «No», respondió Carmen. «El miedo se fue el día que él habló». Cerró los ojos y agregó: «No me despido de ustedes, solo me adelanto». Sus palabras eran tan suaves que parecían flotar en el aire. El viento sopló levemente, moviendo las cortinas y apagando la vela del altar. Marta quiso encenderla de nuevo, pero Carmen le detuvo la mano. «No hace falta», dijo. «La luz ya está aquí». Durante horas permaneció inmóvil, con la respiración tranquila, como quien espera a un viejo amigo. Y cuando la primera estrella apareció en el cielo, sonrió. «Ya viene», susurró. Fue entonces cuando su corazón se detuvo, sin lucha, sin ruido, como una hoja que cae en paz. Esa noche la casa permaneció en silencio. El aire tenía un aroma dulce, como a flores recién cortadas. Marta entró al cuarto y se acercó a la cama. Doña Carmen estaba allí, inmóvil, pero con el rostro iluminado por una expresión de serenidad. Parecía dormida, con una sonrisa leve, como si estuviera escuchando algo que los demás no podían oír. Encima de su pecho, el rosario descansaba entrelazado con sus dedos. La Biblia, abierta sobre la mesa, mostraba un versículo subrayado: «Y los que me buscan vivirán». Marta lloró, pero no de tristeza. «Se la llevó en paz», dijo, «como se lleva lo que se ama». Encendió una vela y la colocó junto al crucifijo. La llama ardió firme, sin moverse, aunque la ventana seguía abierta. Afuera el viento soplaba, y en el silencio pareció escucharse un murmullo que venía desde el cielo. «Ven conmigo». Y así, la anciana enferma y olvidada encontró el descanso que había pedido tantas noches, no en la ausencia, sino en la voz que nunca dejó de responder.